Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidas, bienvenidos a La Estela de los Dioses. Hoy con un tema para mí apasionante, las vidas pasadas, la regresión, todo lo que tiene que ver con ese término francés que es el déjà vu y también ese término científico que es la paramnesia. Es curioso porque si hablamos de paramnesia hablaremos siempre de un término muy parecido a este del déjà vu. Y veremos también cómo las regresiones pueden parecer en muchos casos una invención del cerebro, pero cuando da datos reales de lugares reales donde esa persona no ha estado nunca, es cuando empieza a imaginarse que puede existir alguna realidad por detrás de esta, explicación de esos falsos recuerdos. Para hablar profundamente sobre estas regresiones, las vidas pasadas, los registros acásicos, tendremos esta noche a Rafael de Alba, captador de energía y gran amigo de este programa. Ya hablamos con él en otro programa sobre la reencarnación, los ciclos de vida, y hoy vamos a centrarnos sobre esas vidas pasadas, precisamente a colación de muchas preguntas que nos habéis hecho, sobre todo en nuestro canal de Facebook, sobre las regresiones y la forma en la cual uno puede recordar esas vidas pasadas. Es verdad que siempre que hablamos de regresiones, siempre que vamos a hablar de déjà vu, existe también otro término, en este caso científico, que es la paramnesia. La paramnesia se define como la alteración de la memoria por la cual el sujeto puede recordar situaciones que o no han ocurrido o las modifica según las circunstancias. Como antes decía, esos recuerdos que están en el cerebro pues parecen ser una invención del mismo cerebro. Eso es lo que explicaría la ciencia, pero también, como os he comentado antes, cuando aparecen lugares reales, incluso vidas de personas que no pudo conocer el sujeto, el cual en esta vida tiene recuerdos, empieza a existir esa lucha eterna entre la explicación de un fenómeno que podemos definir inexplicable o paranormal con un fenómeno todavía no explicado por la ciencia, o al menos no encontrado como una explicación plausible, porque de qué manera si no se podrían recordar ciudades, se podrían recordar lugares o incluso personas que ni siquiera pertenecieron a nuestra familia y con la cual existe un recuerdo como de vínculo, como si hubiésemos vivido esa vida pasada. De hecho, hablaremos de diferentes casos con Rafael. Un caso que yo personalmente estudié de cerca y me impresionó fue el recuerdo de una persona que nunca había estado en Salamanca y que recordaba la Salamanca del siglo XVI. Es curioso que esta persona describió la ciudad tal cual es, sin ni siquiera haber estado allí y sin haberse podido inventar ningún recuerdo. Es también curioso cómo esas regresiones fueron muy populares, sobre todo en los años 70 y 80, se hicieron diferentes estudios a nivel científico e incluso nos dejaron diferentes libros, ¿no? Además de Vida más allá de la muerte, teníamos Vida antes de la vida. Teníamos también otros libros como, por ejemplo, La regresión, de tal manera como manual para conseguir una regresión. Y teníamos también incluso una película bastante interesante que se llama La vida de Audrey Rose, que la protagoniza, entre otros actores, Anthony Hopkins, y que es muy interesante también porque nos cuenta la historia de una niña que conecta con su vida anterior y que en ningún momento se reconoce a sí misma como esa reencarnación que ha tenido en esta vida actual, en la cual ella como niña pues no es capaz de poder vivir su vida normal. Es una película bastante interesante y que verdaderamente os recomiendo, La vida de Audrey Rose. Volviendo también a los tipos de esa paramnesia o incluso ese déjà vu, tendríamos que hablar que clínicamente existen tres tipos de déjà vu. Estaría el déjà vu, que sería el más habitual, que se produce sobre algo que se tiene la sensación que ya se había experimentado antes, un lugar, un recuerdo o incluso
un recuerdo del futuro, como si supiéramos lo que va a suceder antes de que suceda, ¿no? También está el déjà senti, que sería una parte en la cual la naturaleza interior, bueno, no es comunicable, pero tú te da como un vuelco, esa sensación de que tú ya has estado ahí o que has visitado ese lugar, sin embargo nunca lo has visto, ¿no? Y te recuerda un viaje o incluso una vida pasada. Y después estaría el déjà visité. Este sería un lugar donde nunca se ha visitado, ese lugar nunca, por ejemplo, como este caso descrito, de esa regresión en la cual, pues, a lo largo de varios sueños repetitivos o recurrentes, pues nos hablaban de cómo era Salamanca, y no la actual, sino la Salamanca del siglo XVI, y otros casos en los cuales vamos a profundizar con Rafael de Alba. Pero es muy interesante también ver cómo poco a poco estos tres tipos de fenómenos nos están diciendo también diferentes formas de que se reproduce este déjà vu o déjà vu, y cómo poco a poco nos deja entrever un fenómeno que, más allá de la misma paramnesia, pues nos da una idea de que hay cosas inexplicables, porque si bien la paramnesia, en esa alteración de memoria, nos puede llegar a inventar algunos recuerdos falsos, cuando esos recuerdos empiezan a hablar de esos lugares o de esos recuerdos de vidas, personas que no se conocieron pero sí existieron, pues nos da una idea bastante distinta de lo que puede ser esa naturaleza, ¿no? También hablaremos de los registros acásicos. Los registros acásicos a mí siempre me sorprenden mucho, porque nos hablarían de emociones de ese pasado, de esas vidas pasadas y del aprendizaje del alma en el sentido emocional. Es curioso también ese aprendizaje en el sentido emocional, porque aunque hay algunos gurús, sobre todo en la filosofía oriental, en la hindú, que pueden llegar a extraer sabiduría o recuerdos, o incluso se pueden llegar a hablar lenguas desconocidas o lenguas incluso muertas en algunas de esas regresiones, también podrían extraer algún aprendizaje de esa vida pasada. Pero bueno, parece que como en la reencarnación se extiende un velo de una vida a otra, pues no podemos llegar a esa sabiduría. Sin embargo, las emociones se escapan y el alma se perfecciona a través de esas emociones, más allá de las vivencias de cada una de esas vidas supuestamente vividas a lo largo del ciclo de la reencarnación. Si eso es así, si verdaderamente existe ese ciclo de vidas pasadas, vamos a tener siempre un recuerdo bastante borroso, porque ese telón, como decía, no nos permitiría atravesar hacia esa otra vida de una manera clara. Sin embargo, los registros acásicos nos hablarían de esas emociones que sentimos a lo largo de toda esa existencia de un alma inmortal. Y como siempre digo, en el caso de que creamos en ello, o bueno, podamos considerar una creencia de reencarnación, es curioso también pensar cómo esas emociones nos van perfeccionando, nos pueden ir mejorando o también empeorando, y a raíz de reencarnarnos y del mismo karma podemos adoptar una vida u otra que nos pueda llevar a otro tipo de sentimientos o de futuro o de sabiduría a través de las emociones. Hablaremos también de esos registros acásicos con Rafael, y hablaremos profundamente de cómo esas emociones y cómo ese bien interior puede llegar a perfeccionarse en cada una de las vidas. Así que, como veis, es un programa para mí muy interesante. Como digo, también es un programa que hay que tener la mente muy abierta. No es fácil acercarnos a este tipo de fenómenos, pero desde luego, y como bien nos lo habéis pedido, sobre todo en el canal de YouTube, vamos a hablar de esa regresión, de cómo llegar a lograrla, de los peligros que pueden entrañar, y también de esa parte que, bueno, aunque no esté explicada por la ciencia, sí es una parte bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, si bien las teorías a nivel metafísico, filosófico, pueden ser cuestionadas, también puede ser cuestionada la ciencia en el momento que no puede explicar cómo es este fenómeno. Así que sin ya más presentación, pasamos con la entrevista a Rafael de Alba. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema, como hemos hablado de las vidas pasadas, vidas también en otros momentos, reencarnación, y hoy, fíjate, nos toca la regresión, vidas pasadas.
Se ha hablado mucho de lo que es la regresión, pero ¿cómo lo definirías? No, pues, la regresión hay que tener en cuenta que está vinculada a la vida pasada. Entonces, regresión, hablar de regresión es hablar de vidas pasadas. ¿Qué ocurre? Pues claro, obviamente, cuando una persona se hace una regresión, está intentando ir a esas vidas pasadas. Sí es cierto que en algunos momentos de la regresión también podemos o ir a otro estado, ¿no? Porque ten en cuenta que todo lo que estamos hablando de regresión se hace bajo la hipnosis. Ujú. A la persona a la cual tú le vas a hacer esa regresión, lo que tienes que hacer es autoinducirla. ¿Para qué? Para que su conciencia, su mente, su ser interno, llámalo como quieras, pues pueda viajar hacia esas vidas pasadas, a ese tiempo remoto. Pero también es obvio, como hemos hablado algunas veces, que podemos conectar con otras entidades. Así que fíjate lo que hay ahí, ¿no? El juego tan grande. Sobre regresión podemos llevarnos hablando 10 programas Ya. hasta aburrirnos. Y la vida pasada, pues, si quiere, como ha sacado a relucir lo que es regresión, vidas pasadas. Ujú. Nos centramos en eso, si te parece bien. Por mí perfecto, por mí perfecto. Aquí lo que tendríamos también que ver sería el tipo de, bueno, de creencias, ¿no? En esa existencia de vidas pasadas y en algunos casos de regresión que incluso hablan otras lenguas, ¿no? Hablan lenguas, recuerdo que pueden incluso contrastarse con lugares que no han visitado estas personas en esta vida actual. En ese punto, ver las vidas pasadas nos hace, bueno, pensar que se puede llegar desde aquí, desde nuestra vida actual, al conocimiento de lo que fue aquella vida. Claro que las pruebas, como pasa siempre en el mundo espiritual, no existen pruebas científicas, ¿no? Pero sí que es verdad que sorprende cuando vemos hablar a otra persona en una lengua extraña o incluso en una lengua arcaica, ¿no? Y no nos deja de sorprender, Rafael, que eso pueda existir. Por eso, ¿qué evidencias podemos hablar sobre esa existencia de vidas pasadas y la regresión en concreto? Mira, para empezar, yo te puedo decir que yo he hecho regresiones a personas que me lo han pedido, porque obviamente han tenido o estaban viviendo un tema, lo que es en el presente, bastante conflictivo, que tiene a lo mejor un vacío existencial, se encuentran en un estado en el cual ellos creen que no son de aquí, están siempre enfadados, de bronca, sin entender exactamente qué es lo que existe, ¿no? O por qué tú existes, o por qué estás aquí. Fíjate la cantidad de matices que tiene, ¿no? Esa vida pasada, esa regresión para llevarte ahí. Yo me he encontrado casos en los cuales cuando he hecho regresión a estas personas, muchos se han ido tan lejos como que una chica, recuerdo que estaba en la regresión, vi un lobo blanco pero grande, inmenso. Yo decía, Dios, ¿cómo puede haber un animal tan grande, no? Pues yo la veía una chica normal y esta chica era como una sacerdotisa o tenía algo que ver con ese tema, ¿no? Vinculada a lo que hablamos de la espiritualidad. Y esta chica tan interesante y me profundicé tanto en el tema que llegué a descubrir que era o había sido como la hija de un chamán que además ayudaba a su padre, pero era de Sudamérica, el tiempo de los incas, porque la vestimenta, los rituales y todo me llevó a esa época. Es más, cuando esta chica volvió en sí, estaba muy emocionada y me dijo que ella sentía la espiritualidad de una forma muy distinta a la que lo siente las demás personas. Es más, hoy en día se dedica al mundo de la espiritualidad. Da incluso
con el péndulo hebreo ayuda a la gente, en fin, que está vinculada a ese mundo, para que tú veas que incluso nos vinculamos de alguna forma a esas vidas pasadas. Es más, fíjate, hay muchos temas hablando de, bueno, con la vida pasada, ¿cómo podemos identificar, no? ¿Qué señales podemos ver de que hemos tenido vidas pasadas, no? Bueno, pues lo primero es que tu mente tiene lugares o que tú nunca has ido, ¿no? Y tú llegas y dices, o parece que he estado aquí, ¿no? Y la verdad es como si lo vives. Tienes emociones inexplicables, es decir, que estás en un momento muy tranquilo y de buenas a primeras pues te sientes incómodo, ¿no? Como diciendo, parece que estoy en un sitio extraño, ¿no? Aquí puede pasar algo. Tienes visiones y sueños recurrentes de que te aparecen familiares, pero familiares a lo mejor de aquella época, con vestimentas raras y cosas de esas, ¿no? Hay quien tiene marcas de nacimiento, ¿no? Que son inusuales, que tú dices, uy, mira, qué raro tengo. Es como que se le llama, mira, pues tengo un antojo aquí, o es un antojo lo que tiene, ¿no? Y sin embargo puede ser, o están vinculados con vidas pasadas. Y además incluso hay personas que viven o tienen la vivencia como si hubieran estado en otros tiempos, ¿no? Haber vivido otra historia, periodo histórico. Yo te he contado, y además creo que lo he contado aquí, que yo me he visto en el tiempo de Jesucristo, ¿no? Que hay muchas veces que lo he tenido ese sueño muy recurrente. Pero para que tú veas, todo está vinculado al pasado. Lo que pasa es que cada persona, ten en cuenta que se lo toma de una forma distinta. Es que tú dices, bueno, ¿qué se puede ver en una regresión? ¿O qué podemos ver en esa regresión? Pues solamente lo que vemos son las variables que puede tener esa persona para identificarla con la mayor nitidez posible cuál es la época que le ha afectado, cuál es la época en la que ha sufrido más, por decirlo de una forma, y que ahora lo vuelve a repetir, es decir, está viviendo ese mal del pasado porque no lo... Es como muchas veces que hemos hablado del karma, ¿no? Que tú dices, bueno, tú vienes o vuelves a nacer porque hay algo kármico, hay algo que no has dejado de vivir o no lo has vivido. Bueno, pues yo en algunas regresiones he descubierto que esa persona ha fallecido de una forma muy violenta, de una forma a la cual recuerdo perfectamente que estaba con una mujer que venía, que me decía, oye, mira, tengo un sueño que se me repite, que es como si me tiraran al vacío, como si me cayera al vacío, y lo tengo, pero venga, y una y otra vez, y sueño continuamente en eso. Y le dije, bueno, ¿quiere que le haga una regresión? Y vemos a ver de dónde viene, porque esta mujer no vivía en paz, sí, tenía unas pesadillas enormes. Y le dice, sí, mira, si te parece bien, sí, la inducí, porque hay personas que se inducen a esa hipnosis fácilmente, hay otras que no, hay otras que cuesta más y tienes que hacer varias sesiones, pero bueno, esta mujer, como estaba predispuesta, la inducción fue rápida, y la llevé a un tiempo en el cual ella vivía como en una costa, ¿no? Que había unos acantilados, y curiosamente, fíjate el detalle, ella estaba siendo maltratada por su pareja, ¿y qué ocurrió? Que esta persona la tiró por el acantilado. Entonces, fíjate, te lleva a ese tiempo el cual yo, después una vez que tú haces esa regresión, tienes que hacerla volver, pero eliminando, o intentando, mejor dicho, eliminar esa sensación para que no pueda volver a tener ese sueño, para que pueda descansar, porque mucha gente dice, ¿es efectivo? Después se puede, sí, normalmente es efectivo. Tú te puedes liberar totalmente de esa pesadez y a partir del momento que se hace esa regresión, tú puedes empezar a descansar tranquilamente. Y a esta mujer, pues, le pasó eso. A partir de esa regresión, a partir de haberle hecho esa regresión,
empezó a tener menos sueños, a empezar a descansar y me llamó a los, creo que fueron 15, 20 días y me dijo, mira, gracias por lo que me has hecho, ahora estoy ya más tranquila, puedo descansar y estoy bien. Fíjate, cosas tan simples como eso. Pues Otra, me dime, lleva dime, también a una pregunta de los traumas. dime. Aquí hay traumas que se pueden trasladar de una vida a otra, como en este caso, ¿no? Y eso, si se trabaja, se puede resolver a nivel de regresión. Efectivamente, es que además incluso la mayoría de las personas que se... Mira, el caso este tan famoso de la familia que fue abducida en la carretera por un ovni, Ujú. que a través de la regresión descubrieron que era real, que no era nada inventado, para que tú veas que la regresión es algo lo cual se está utilizando, se utiliza para sacar cosas que hay en nuestro subconsciente que nosotros tenemos ahí afincadas, pero que no lo sabemos, o que sí lo sabemos, pero tenemos un vacío el cual nos dice, ¿es cierto lo que he vivido o no es cierto lo que he vivido? Es tan simple como que, ¿verdad? También ha ocurrido que personas que están pasando un bache, vamos a decir emocional, ¿vale? Con su pareja, y necesita saber por qué está pasando ese bache. A través de la regresión se puede descubrir que puede estar viviendo ese bache, puede estar pasando ese mal emocional con la pareja porque en otra vida ha estado en la misma posición, pero en aquella vida a lo mejor tomó la decisión incorrecta de dejarlo todo y emprender un nuevo camino, y en esta sería más positivo seguir por el mismo camino. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces esa regresión y hablas con ese ser, ¿vale? Ancestral, ese mismo ser ancestral es el que te da la guía y te dice, no, yo me equivoqué. Además te lo dicen, ¿eh? No, yo me equivoqué. Y lo que hice fue incorrecto porque después fui más desgraciada. Entonces cuando tú hablas para traértela, es lo que he dicho antes, tú le vas diciendo, mira, tienes que intentar seguir los pasos que te dice tu corazón, pero en el pasado ocurrió esto, esto y esto, y una vez que regresa, vuelve a retomar su vida, vuelve a rehacerla, y obviamente el caso lo conozco porque también la he tratado, es muy feliz con su pareja y tiene sus niños y hace su vida normal. Para que tú veas todo lo que tiene que venir. Mira, el caso más interesante que tuve fue con una chica que verdaderamente no sabía el por qué estaba sufriendo tanto, por qué sufría tanto, porque ese sufrimiento que tenía tan agobiante, y había vivido en el tiempo también en el pasado. Esta mujer había sido como una persona que había tenido una vida muy cómoda, muy rica, muy feliz de cara a los demás, pero su vida era un tormento continuo. Es decir, su dinero no le valía para nada, porque había sido o estaba siendo maltratada no solamente por su pareja, sino también por sus hijos. Así que imagínate, todo ese sufrimiento que ha vivido en el pasado, se lo estaba viniendo al presente. Sí, estaba en su presente, estaba sufriendo en sus carnes lo que había pasado en ese pasado. Todo lo que esté vinculado con nuestro pasado, con nuestra, ¿cómo te diría? Con nuestras vidas pasadas. Hay, bueno, la pregunta, ¿cómo saber? Hay muchas técnicas, pero dice, ¿cómo saber cuántas vidas pasadas tenemos? Bueno, hay muchas formas de saberlo. Hay una sobre la numerología, que es que si sumas todos los días, bueno, todas las fechas de tu nacimiento, por ejemplo, yo, que nací el 12 del 7 del 64, tú lo sumas todo y el número que te da dice que son tus vidas pasadas. Yo creo que ahí, en este caso, lo que te dice es lo más revelante, las vidas pasadas que tienen más, que se te han quedado más impregnadas, ¿me entiendes? Una mayor No son relevancia, ¿no? todas, eso es, no son todas las vidas pasadas que tú hayas vivido, sino
obviamente las más importantes, las que te han dejado más marcado, porque después están, hay que tener en cuenta, después están las almas antiguas, que yo las llamo así, porque son almas las cuales están aquí porque han venido para enseñar algo a los demás. Son personas muy espirituales, son personas que lo único que hacen es intentar enseñar a los demás sus experiencias pasadas, que todavía en su mente, en su subconsciente, llámalo como quiera, está ese residuo. Es decir, yo muchas veces digo, bueno, yo cómo es posible que pueda sentirme como que no soy de aquí, que soy un extraterrestre, que mi mundo no pertenece a este. Pues bueno, obviamente está vinculado también a esas regresiones y vidas pasadas. ¿Podemos tener vidas pasadas? Fíjate, yo mismo me hago la pregunta, porque mucha gente se la están haciendo seguro de decir, bueno, ¿he podido tener vidas pasadas vinculadas con otro planeta? Pues sí. Si has pertenecido a otro planeta o has estado viviendo en otro planeta y de ahí puedes quedarte ese residuo dentro de tu subconsciente, ten en cuenta que yo siempre hablo de energía. Yo, desde que tú me conoces, y cada vez que hablo de energía. Yo no hablo de otra cosa que no sea que nosotros somos un punto energético, el cual podemos evolucionar e involucionar, es decir, podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Cuando hemos ido hacia adelante hemos podido visitar otros planetas en los cuales han sido más adelantados o son más espirituales o tienen otra forma de contactar esos seres energéticos. Yo me considero un extraterrestre. Todo el mundo dice, sí, claro, esto que no está muy fino de la cabeza. Bueno, pues me parece muy bien, pero considero o creo que he estado en un planeta en el cual todo era luz, los seres eran todo pura energía y no hacía falta ni siquiera ni hablar, porque mentalmente había una comunicación. Entonces, si vienes de ahí, posiblemente en esa vida pasada, porque tú lo has vivido de esa forma, se te puede reflejar. ¿Por qué lo digo? Porque se me ha reflejado en sueños, porque he hecho viajes astrales hacia ese mundo, que de ahí viene. Ten en cuenta que la última vez que hablamos de los viajes astrales salió a reducir también las regresiones y las vidas pasadas. Pues Ten en sí, cuenta que todo está conectado. a raíz de eso surgieron muchísimas preguntas, ¿sabes? Sobre todo en nuestro canal de YouTube. Aquí nos preguntaron sobre las regresiones y además seriamente sobre una regresión porque sueña repetitivamente con esas vidas pasadas y una parte de esa vida pasada le lleva a, bueno, hay un caso que era el de Salamanca, que soñaba repetitivamente con Salamanca como si fuese un estudiante de la época del siglo XVII. De hecho la describía tal cual como era Salamanca en el siglo XVII. Tenemos también personas que, bueno, parece que acceden a algún conocimiento a través de un registro. Ahora podremos hablar un poco de registros acásicos o todo lo que esto puede conllevar, y nos preguntaban sobre, bueno, hablaban otras lenguas o lenguas arcaicas, un español, un castellano antiguo, incluso llegaban a lenguas que hoy en día están extintas y sin verlas estudiado, ¿no? Y entonces todo esto nos presentaba las dudas y las preguntas, muchos de los oyentes que nos decían, bueno, ¿cómo se accede a esto, a este conocimiento? ¿Cómo se hace? Como nos estabas explicando antes, ¿cómo puede llegarse a conectar con esa parte de los registros antiguos y sobre todo conocer esas vidas pasadas? ¿Qué me puede proporcionar? ¿No? O incluso qué puede solucionar en mi vida. Claro, ten en cuenta que por eso te digo que todo está conectado. Nosotros, por mucho que queramos, una cosa está conectada con la otra. Verdaderamente también hay tipos de regresión, que la regresión lineal, que es simple, porque obviamente que está vinculada o estamos vinculados solamente a ese único sueño, el cual nos está diciendo qué época hemos vivido, cómo hemos vivido, y te lleva solamente a esa línea, ¿no? Espacio-tiempo. Y después está la múltiple, que obviamente es como yo te he dicho ahora, yo me meto más dentro de
esa múltiple. ¿Por qué? Porque has podido vivir épocas en las cuales has podido estar en el tiempo de Jesucristo, has podido estar en otro mundo, has podido vivir en fin, es según qué tipo de alma, entre comillas, ¿vale? Porque ese alma para mí se vincula a la energía, qué tipo de energía haya ido cargando durante toda tu estancia energética en estos planos. Ten en cuenta que obviamente llega un momento en el cual vamos a decir que tiendes a descansar. Tiendes a descansar quiere decir que llega un momento en que tu evolución es tan grande que como pasas de este estado terrenal a un estado energéticamente más evolucionado, puedes dejar incluso hasta de sentir todo lo que es esas regresiones o de sentir esas ganas de mirar hacia atrás. ¿Por qué fíjate que es curioso, por qué cuando vivimos aquí, nuestro mal llamado planeta Tierra, porque debería ser planeta Agua, vivimos y tenemos esas sensaciones del pasado, tenemos esas sensaciones de tiempo perdido, porque seguimos vinculados a este planeta. Son personas que están vinculadas completamente a este planeta. Son personas las cuales todas sus vivencias han sido aquí. Este chico de Salamanca perfectamente ha podido vivir allí y perfectamente ha podido ver cómo era aquello. A mí me pasó en Granada. Yo llegué a Granada y dije, mira, si tiramos por aquí, ahora bajamos, ahí hay un cine. Y yo en mi vida había estado en Granada. Y claro, mi pareja flipaba conmigo, dice, ¿pero tú has estado aquí alguna vez? Digo, no, nunca, pero la conozco. A mí me Para que tú pasó, veas todo. a mí me pasó en Santiago de Compostela. Yo, curiosamente, andando por Santiago, la primera vez que la visito, ando como si estuviera en mi casa. O sea que llega un momento que te sientes familiar en lugares desconocidos, ¿no? Y bueno, algunos son más cercanos en esta época y otros sí que es verdad que se representan como en lugares que a lo mejor ya no existen porque la ciudad se ha modificado, ¿no? El entorno. Y entre los casos que más me ha sorprendido es el llegar a conocer personas que efectivamente cuando conectan con otra parte de él, con ese vínculo de una vida pasada, en una regresión acaban hablando a lo mejor una lengua extraña, ¿no? Que después se identifica como una lengua que ni siquiera existe hoy en día. Efectivamente, además incluso, verás, no es tan raro porque yo he escuchado gente en una regresión hablarme en arameo antiguo y decir, no sé ni qué me está diciendo, lo que pasa es que después, como he grabado algunas, me he dado cuenta de lo que estaban intentando hacer, porque tú sabes que hoy en día con tantos adelantos que tenemos, te puedes meter en traductor y más o menos te van diciendo o te dicen qué es lo que están diciendo, pero claro, también hay palabras que han desaparecido y tú dices, bueno, hay cosas que no se entienden. Todo está vinculado, porque obviamente, mira, en el transcurrir de nuestros días, hoy, fíjate, me voy a venir al día de hoy, ojo, no hemos venido de la regresión del pasado al día de hoy, estamos viviendo un momento en el cual todo esto está saliendo muy a la luz. Ya lo dije cuando terminaba el año pasado, que este año iba a ser un año un poco movidito espiritualmente y se iban a revelar bastantes cosas. Pues de lo que estamos hablando, o de lo que se está hablando ahora, y de los programas que llevamos atrás, a la gente que nos escucha, se le está removiendo por dentro todo lo que se habla. Porque obviamente hay un vínculo, el cual, a través de lo que nos han enseñado, a través de nuestras creencias que nos han inculcado, la hemos dejado aparcada, es decir, la hemos dejado ahí estancada porque creíamos que todo esto era chungo. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo admitía como tal. Pero claro, como están cambiando los tiempos, nos estamos abriendo, nos estamos dando cuenta de que este mundo espiritual que nos rodea, hay más, ahí hay mucho más y que cada día estamos más interesados por descubrir.
Tú sabes que yo, a través de mis experiencias, he contactado con seres bidimensionales, de otros planos, en fin, seres fallecidos. He podido contactar con ellos y todos, fíjate que es curioso, que me dicen lo mismo. Estamos viviendo un despertar y ese despertar nos va a llevar al verdadero descubrimiento espiritual, que es que nosotros somos nuestra propia iglesia, nosotros somos nuestra propia alma, nosotros somos nuestra propia energía. Es decir, nos habla de amarnos nosotros porque es lo principal, querernos a nosotros porque es lo único que verdaderamente puede llevar a que este mundo siga hacia adelante y dejemos aparte las envidias, la crueldad, la maldad, que lo dejemos apartado. En el momento que aprendamos a querernos, todo esto cambia. Todo esto va a dar un cambio brusco. Pero claro, seguimos viviendo en un mundo materialista que lo material no está reñido con lo espiritual. Eso lo tengo claro. Y ¿para qué se hacen las regresiones? Porque vamos a volver a las regresiones. ¿Para qué se hacen las regresiones? Pues mira, se eliminan traumas, miedos y fobias. Fíjate qué simple. Se puede utilizar precisamente para eso, porque cuando nosotros tenemos algunos miedos vienen de ese pasado, de esa vida pasada. Cuando hay personas muy miedosas, que para tomar decisiones se lo piensan 800.000 veces. ¿Pero por qué? Porque en esa vida pasada, cuando han vivido dentro de ese mal, ahora son miedosos, ahora no saben cómo tomar una decisión. Hay personas que tienen fobia a salir a la calle, hay personas que tienen fobia a las arañas. ¿Por qué tienen esa fobia? Porque obviamente en ese pasado, en esa vida pasada, ha tenido que tener un vínculo con eso, ha tenido que tener un vínculo con que le haya ocurrido algo relativo a esa fobia. Y es que, ¿verdad? Traumas hay muchos. Tú lo sabes que hoy en día las personas tienen traumas, pero yo le diría que no todos los traumas, miedos y fobias están vinculados a lo que estamos viviendo en esta vida, sino que puede venir de un pasado, puede venir de un vínculo a esas vidas pasadas. Y ¿se podría ver? Sí, claro, se podría ver. Lo que pasa es que cuando tú hablas con esa persona, ya te das cuenta si es de una vida pasada o es porque verdaderamente tiene un problema psicológico y bueno, hay que tratarlo de otra forma. Pero sí es verdad que la terapia de las regresiones a una vida pasada son muy efectivas porque le estás quitando un mal en el cual vas arrastrando y lo puedes eliminar. ¿Por qué? Porque lo eliminas a través de encontrar qué fue lo que ocurrió exactamente en esa vida pasada. Ojo, que muchas veces, también lo tengo que decir, he hecho regresiones y no he encontrado nada. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esa persona lo que tiene es algo en su propia mente de lo que ha vivido. Es decir, de lo que ha vivido desde su nacimiento hasta la fecha que ha ido a hacerse esa regresión. Y no hay más. No tiene nada que ver con ni vidas pasadas, ni con nada que le esté perjudicando. Fíjate, Sí, que lo mismo te estoy diciendo. claro. Que sí puedes. Dime. Sí, como es parte de esta vida. Al fin y al cabo no todo se puede situar en un tiempo pasado o de una vida anterior, sino también en la actual. Claro, obviamente, por eso te digo que hay personas a las cuales yo, después de hacerle esa regresión, la he traído. Lo único que le he dicho es que vaya a un psiquiatra o un psicólogo que la ayude, porque obviamente lo que necesita es mejorar su vida actual y no está vinculado a una vida pasada, porque obviamente dentro de esa regresión tú encuentras esos fallos, tú encuentras ese malestar que haya vivido y esa situación la cual le está perjudicando actualmente. Es más,
Eh, ¿Podemos recordar nuestra última vida? Es decir, nuestra última... Bueno, a través de la reencarnación podemos recordar, como he dicho antes, no la última vida pasada, sino la cual te está afectando en tu vida actual. Ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en una vida pasada tú has podido ser, te pongo un ejemplo, ¿vale? Has podido ser un hombre en el cual no te faltaba de nada, tenías mujeres por doquier y eras más feliz que todas las cosas. ¿Qué ocurre cuando ahora, en esta vida, eres una persona que no llegas a final de mes, que te cuesta trabajo encontrar pareja y te sientes infeliz? Pues obviamente estás vinculado a una situación de tu pasado. ¿Qué es lo que estás viviendo? Vamos a volver a lo que dijimos del karma. Estás viviendo un karma de una vida pasada que no supiste llevar bien. ¿Qué ocurre? Que ahora en esta vida, que tú deberías de cambiar aspectos en ti, deberías de cambiar situaciones, no eres capaz de cambiarlo, tu subconsciente te lleva a esa vida pasada, la cual te está diciendo, ojo, que tú antes de esto tenías de sobra, ahora te falta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a través de la regresión se puede encontrar un punto medio. No, aunque tú no te lo creas, a través de la regresión tú puedes hacer pautas a esa persona a la cual estás tú haciéndole la terapia, perdón, y traerla con un cambio mental. ¿Qué quiere decir un cambio mental? Haberle curado esa vida pasada tan pesada, la cual le estaba influenciando en esta, y a través de esa curación le marca unas pautas las cuales cuando despierte de esa regresión en su mente va a quedar un nuevo plano. Te explico. Tengo tiempo de explicarlo un poco, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, tú imagínate que tú te haces una regresión y me dices, mira Rafael, que yo tengo sueños recurrentes de que me he sentido que en mi pasado que estoy machacado, que me caigo, que otra vez me levanto pero otra vez estoy machacado, otra vez me caigo. Son como que siempre estás teniendo accidentes, ¿vale? Y yo, a través de la regresión, te llevo a esa vida pasada. Y en esa vida pasada veo que tú eras un chico muy atrevido, no te daba miedo de nada, y que lo mismo te tiraba por un barranco con una bicicleta que te tiraba con un paracaídas que estaba roto. Te daba igual. ¿Por qué? Porque no conocías el miedo. ¿Qué ocurre? Que si quiero evitar que eso vuelva a tu vida actual, te voy haciendo que tu subconsciente tenga otra etapa nueva, que es, hay que tener no miedos, pero sí precaución de cuidado con viajes en bicicleta, cuidado con viajes en moto, cuidado, es decir, le estás metiendo a tu subconsciente la palabra cuidado, no miedo, sino cuidado, precaución. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ya te despiertas, ya en tu mente la sensación de esas caídas, esos tropiezos, eso va a desaparecer porque tú ya vas a ir con cuidado. Tú vas a ir con ese, no temor, pero sí con esa precaución de, voy a ver si, esto es un poco peligroso, pero bueno, lo voy a intentar, pero con cuidado. Fíjate el cambio que hace la mente, tu subconsciente, para ayudarte de ese trauma que tú traes de esa vida pasada a tu vida, se puede decir, actual.
Me he explicado más o menos bien, ¿no? ¿Se ha Pues entendido? sí, yo creo que se ha entendido bastante bien y además para ya terminar, porque ya sí que nos va quedando un pelín de poco tiempo por culpa, dice que el tiempo es una sensación casi inventada por la humanidad, pero bueno, el tiempo aquí pasa Sí, desde sí, luego como una realidad. El caso totalmente. es que en este último punto lo que me gustaría que saber para mí, también para todos los oyentes, es el cuidado que tenemos que tener también a la hora de elegir una persona de confianza que pueda ayudarnos a guiar una regresión, porque muchas veces Sí, hay algunas personas que no son las más indicadas, incluso pueden estropear más que ayudar, y otras, bueno, directamente hay también muchísimas falsas, ¿no? Y muchas personas que, bueno, son sí, sí, atrevidas para empezar una regresión. ¿Qué pautas deberíamos efectivamente. de tener? Mira, primero es informarse bien de que esa persona obviamente lleva tiempo haciendo ese tipo de regresiones o haciendo ese tipo de terapia. Después es tan fácil como que cuando si tú vas a una terapia para que te hagan una regresión y obviamente tú, verás, primero quiero decir que hay tres tipos, ¿vale? Tres tipos de personas, las cuales unas son fáciles de inducir a esa regresión, las que cuestan un poquito más trabajo, ¿verdad? Que son las caras redondas, que yo digo. Hay una segunda tipo de personas que son las caras alargadas, que cuesta un poquito más de trabajo de hacerle las regresiones, y las personas de cara cuadrada, que eso cuesta muchísimo trabajo hacerle una regresión. Teniendo en cuenta esos tres matices, hay que tener en cuenta que cuando tú vayas a hacerte una regresión, tienes que saber que esa persona, cuando te induzca a ese trance, tú vas a estar en sus manos. Es decir, fíjate si tienes que estar totalmente segura y convencida de que esa persona te puede ayudar. No vayamos a cualquier charlatán que diga, uy, yo las hago, yo soy una persona que llevo... No, por favor, cuidado. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar, te puede perjudicar. Que también las he tenido. He tenido personas que han ido a hacerse regresión y después le he tenido que limpiar de esa regresión. Es decir, he tenido que coger su mente a través de una regresión y limpiarles. ¿Por qué? Porque hay matices los cuales el terapeuta te va indicando y a lo mejor no te indica bien o no te da las pautas correctas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú despiertas con una mentalidad distinta, se te cree que todo el monte es orégano y que lo que te ha metido en la cabeza es que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y no es así. Ojo, mucho cuidado con quien o en manos de quien te pone para hacer este tipo de regresiones, porque no solamente vamos a destapar las vidas pasadas, también destapamos las vidas presentes. Ojo, Ahí que la persona... Dime. tenemos una vulnerabilidad y somos muy vulnerables. Efectivamente, y además nos ponemos en manos de una persona a la cual nos va a dar unas indicaciones que, ojo, que nosotros nos estamos haciendo o nos volvemos totalmente sinceros en esas manos, porque tú estás bajo una inducción, inducido en ese trance, tú vas a hablar y vas a decir cosas que, ojo, se puede utilizar en tu contra. Así que mucho cuidado cuando se va a este tipo de terapia. Pues, Yo creo en la gente, ¿verdad? Yo hasta que no me demuestren lo contrario creo en la gente, pero sí es verdad que hay que ir con mucho cuidado. claro, eso es algo que aquí siempre hacemos mucho hincapié, lo haremos después más, bueno, en otros programas cuando hablemos también de personas que afirman ser curanderos, personas que también nos dicen que pueden llegar a conectar o que pueden llegar a hacer algo mágico, y después vemos que los resultados, en el mejor de los casos, es inocuo, o sea, no sabe hacer nada, solamente se tira un farol, y en otros casos la lía parda porque hace desde luego que las energías se muevan, pero no en el mejor de los sentidos. Por eso siempre tenemos que decir esto, ¿no? Tenemos que decir que cuidado 1000 veces, ¿no? Con cómo entramos, con quién elegimos, y oye, confianza, claro que sí, confianza plena, pero también hay que tener cuidado de con quién contactamos y cómo. Claro, es que nos alteran los estados de conciencia, que los estados de conciencia son nuestros subconscientes. Exacto, entonces ahí tenemos ya un problema
muy grave, porque entonces vamos a salir peor, incluso podemos desarrollar otros problemas, ¿no? Última pregunta, Mira, Rafael. Sí, venga, dime. la dime. última. No, no, lo dejo para el final, dime. Vale. Es los registros acásicos, ¿qué papel juegan aquí? Bueno, los registros acásicos tú sabes que son muy, muy importantes en todo lo que conlleva la vida, porque ten en cuenta que los registros acásicos también pertenecen en parte a esas vidas pasadas. Lo que pasa que aquí lo que tratamos es de liberar y quitar las trabas de esos obstáculos que nos dan el bienestar total, ¿me entiendes? Para nosotros. El registro acásico, cuando nosotros queremos aprender algo, ten en cuenta que como personas que somos curiosas, esa es la palabra, tendemos a tirar de algo, lo cual nos parezca, si tú me dices registro acásico es similar a vidas pasadas, te digo sí, pero ¿cuál es la variante? Que no hay que juzgar o no se juzga el registro acásico, pero sí se juzga las vidas pasadas. Ajá. ¿Por qué? Porque en el registro acásico tenemos más amor, compasión y sentimientos que lo que es en la vida pasada. Fíjate qué diferencia, ¿no? O cómo podemos distinguirlo fácilmente. Uno es crecimiento espiritual y buscar la felicidad, y el otro es quitar, porque claro, ten en cuenta que los registros acásicos están más vinculados a los seres de luz, es decir, a los seres de esos planos superiores, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, a ese mundo, ¿vale? Que lo que es vidas pasadas que se denota más con nosotros mismos, es nuestras vidas pasadas. ¿Me has entendido, no? Sí. ¿Se ha entendido claro? Sí, se ha entendido Es decir, perfectamente. Uno es la mochila de peso que cargamos de esas vidas pasadas, y el otro, pues eso es. lógicamente, el amor, la emoción, lo que hemos recibido y que al fin y al cabo eleva al ser, ¿no? Nos va elevando. Eso El es. registro acásico La nos eleva. vibración a través del amor, de la compasión, de la comprensión, para que se nos quite esos miedos y ni nos juzguen ni juzguemos. Fíjate, es decir, casi todos los gurús entran dentro de los registros acásicos. Sin embargo, las vidas pasadas no. ¿Por qué? Porque son nuestras. Claro. Son nuestras vivencias y son las que tenemos que defendernos de esos miedos. Pues esa era para mí una pregunta fundamental, Rafael, para saber distinguir una parte de la otra. ¿Qué podemos Claro, decir ya sí. para terminar? ¿Qué es lo que podríamos decir? Mira, como yo sé que después la gente empiezan a hablar, ¿no? Y a pedir, ¿no? Porque se conecta con usted a través de los medios que tenéis. Sí. A mí me gustaría saber, a través de ellos, qué es lo que más le interesa, o qué programa, o qué quieren de que hable más adelante. Porque, obviamente, tú sabes que la gente, como te he dicho antes, estamos en un despertar y la curiosidad está ahí a flor de piel. Y cada vez son más personas las que conectan conmigo y me piden, oye, mira, ¿por qué no, qué me pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? O ¿por qué estoy viviendo esta experiencia? O mira, falleció no sé quién, quisiera saber. Es decir, lo pongo un poco, como ha pasado ahora, en manos de los oyentes, que digan o que quieran de lo que se hable. Porque obviamente yo sé que a través de ti muchas personas se van a poner en contacto, pero yo quiero también dar un pasito más, es decir, quiero que la gente, esa curiosidad que tiene, que la expresen, que no tengan miedo de expresarla, y en la medida de lo posible poderlos ayudar. Pues magnífico. De hecho, de ahí sacamos hoy este programa precisamente por el anterior, que fue el de viajes astrales, que además fue muy comentado, si lo puedo decir, gracias a nuestros canales, sobre todo en YouTube, que fue el más comentado, también en iVoox, pero ahí estamos empezando poquito a poco. Y la verdad es que cuando nos decían y nos comentaron varias personas, oye, ¿qué pasa con las vidas pasadas? ¿Qué pasa con esa parte de regresión?
pues bueno, vamos a sacar este programa y vamos a que Rafael nos informe un poco, y de ahí pues seguramente van a surgir más preguntas, porque eso es lo que pasa en este tipo de programas, que al final salimos con más preguntas que respuestas, pero es porque hemos aprendido, si no, no podríamos hacer las nuevas preguntas. Efectivamente, efectivamente. Así es, y además encantado de colaborar contigo, que tú lo sabes, Lo sé perfectamente yo y contigo. siempre me encuentro muy a gusto. Pues eso es lo más importante, para eso estamos aquí. Muchas gracias, Rafael. Nada, gracias a ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, hemos hablado largo y tendido con Rafael, y como veis, el tema todavía daría para muchísimo espacio, muchísimos programas. Nos faltan también muchos temas para profundizar, pero bueno, tenemos esa introducción. También recordaros que en la próxima temporada tendremos diferentes sesiones, y de esa manera podremos tratar diferentes temas a lo largo pues de toda una temporada, desde el próximo septiembre, ¿no?, que empecemos. Eso sí, ya hoy se nos acaba el tiempo, nos quedan ya un par de programitas para terminar esta temporada. Como siempre, estaremos activos durante todo el verano en redes sociales y seguir comunicándonos, como decía Rafael también en la entrevista, darnos vuestros comentarios, qué os gustaría que hablásemos, porque es muy importante que poco a poco consigamos que entre todos este programa sea nuestro. Por lo demás, daros las gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Hasta aquí La Estela de los Dioses, producción de Radio Voz del Condado sobre una idea original de Manuel Zamora, realizado en La Palma del Condado, año 2024.